Y cuando esa persona me predica, yo al otro día voy a su iglesia y acepto al Señor, pero no se acaba ahí, porque a veces uno dice, acepté a Cristo ya, y más yo con 14 años, no era que no conocía que había un Dios, sino que no conocía nada de tener una relación con ese Dios, de acercarte a ese Dios. Y yo recuerdo una vez, un domingo, me acuerdo perfectamente, que yo ese día no aguantaba más. Ya yo era cristiana, ya yo me estaba doctrinando ya yo era cristiana, o sea que la depresión no se fue así por así. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión, tu canal conociendo el mundo espiritual. Esta es una palabra de bendición que traemos hoy para tu vida. Te habla tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Mi vida está bendecida porque al lado mío, gloria al Señor, a pesar de que la presencia de Dios está conmigo, al lado mío también me acompaña una joven de Dios que le voy a dar el privilegio de que se esté presentando. Amén. Amén. Hola, Dios le bendiga a todos. Amén. Mi nombre es Jorgelis Leonardo y para mí es un placer estar aquí acompañándote, Madeline. Amén. Dios te bendiga de una manera especial, Jorgelis. Gloria al Señor. Yo sé que la audiencia está ansiosa, desesperada por saber de qué trata este testimonio tan interesante, las cosas que Dios ha hecho con tu vida, y sé que servirá de mucha motivación para la gente que nos escucha, para los jóvenes, especialmente para aquellas jóvenes que están iniciando en el camino del Señor, que están siendo direccionadas, que podemos pasar dificultades, pero si Dios está con nosotros, vamos a llegar. Y hay una palabra que me encanta de la palabra del Señor que dice que Dios honra a los que le honren. Amén, gloria al Señor. Entonces, yo quiero iniciar con esta pregunta, gloria al Señor. ¿Cómo fue la infancia de Jorgelis? Gloria al Señor, ¿cómo inicia todo? Para que le demos dirección a esta palabra, que usted pueda entender cada detalle, cada cabito ahí, yéndole atando. Bueno, mi infancia se puede decir que subió como la infancia que vemos en los barrios. Yo vengo de un barrio. Mis padres y mi padre y mi madre se separaron cuando yo era muy pequeña. Yo me crié sola con mi madre, con mi abuelo. Y mi madre, cuando yo estaba más o menos ya creciendo, tuvo que partir a otro país y me quedé con mi abuelo al frente de tíos y a la responsabilidad de mis hermanos. Y así fui creciendo y tú sabes que la vida en los barrios es un poquito difícil, ya porque los padres te dan una educación, pero el sistema, el entorno, te da otra. Entonces ya va a depender de ti si tú irte por el camino que tus padres te están enseñando, o si tú escoges el camino en el que el barrio y su entorno, que todo le aporta esa educación
esa mala educación, podemos decir, no todo en los barrios está perdido, no quiero decir eso, sino que tú sabes que hay muchas cosas que influyen, que pueden influir, y yo iba creciendo así, con influencia de amigas, a pesar de que yo siempre fui una persona muy temerosa, no solamente de Dios, sino tenía mucho temor en mi casa, de mis padres, era muy obediente, pero tú sabes que hay muchas cosas que influyen y que al uno no conocer al Señor y estar muerto, el pecado siempre va a prevalecer. Así es. Lo que es pecado, aunque Pablo dice en una ocasión que es una lucha interna que uno tiene siendo cristiano, pero cuando uno no es cristiano, el pecado siempre gana. El pecado siempre va a tomar la delantera y nuestras decisiones van a ir direccionadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces así crecí yo influenciada bajo todas esas cosas, a personas que decían ser amigos y no lo eran, que te llevaban a lugares y te llevaban a tomar decisiones que no eran muy favorables. Pero todo eso es parte de la inmadurez también. Así que es. Ya uno va alcanzando madurez y más cuando estamos en el Señor. Sí. Hablar del ámbito de un barrio, criadas dentro de una familia extensa, que no está directamente tu madre, me gustaría saber qué fue lo que más influyó en cuanto a tu formación, a tu carácter. Tú me mencionaste varios puntos, me dijiste que el barrio y todo eso, pero si le pondríamos una estampa, un sello a la crianza de Yorgelis, ¿qué podríamos decir? ¿Qué fue lo que influyó? Bueno, mi madre, a pesar de estar muy lejos, el respeto, porque como te dije, yo nunca fui desobediente. A pesar de que ella estaba lejos, ella siempre, aún por teléfono, siempre buscó la manera de estar atento todos los días, cada minuto. Aunque ella estaba lejos, ella se encargaba, sacaba el tiempo, porque sabemos que esos padres que emigran a otro país es por buscar un bien, sí, y mayormente no tienen tiempo no tienen tiempo para sacar y dedicarlo. Si aquí cerca se nos dificulta, lejos también, me imagino que lejos es, pero aún así ella siempre estaba atenta a todo. Y mi abuelo también estaba muy cerca y era una persona muy recta. Wow. Muy extremadamente recta, que ella siempre estaba en todo momento ahí conmigo, y él, como la experiencia, dicen que la experiencia no se improvisa, al saber que todo lo que me influenciaba, porque uno como padre debe saber y observar con quién se rodea a sus hijos y saber, los padres siempre te dicen, ese amigo no te conviene, ese sí, ese no, ese se le ve que tigre, ese se le ve que no. Entonces, al mi abuelo conocer la experiencia, ya es que otorga esa dicha de uno saber y el instinto de padres, sí, él siempre me decía y me aconsejaba en todos los ámbitos, en tanto como en la vida amorosa, en como mi futuro, en todos los ámbitos. Y a pesar de que estaban esas influencias, las palabras buenas, buena intencionada. A veces uno cree que uno le da una palabra a una persona, un consejo, y a veces por su dureza de corazón y a veces porque no tiene madurez, uno piensa, no la recibió. Pero esas palabras buenas, que tienen intenciones buenas, siempre se queda algo en el corazón. Como que esa semilla buena, sí, va, aunque tú no veas ese árbol, ese fruto, que dé su fruto ahí mismo, tú dices, pero con el tiempo esa semilla se va expandiendo, va echando raíces, y cuando viene a dar el fruto es porque tiene un terreno ya bien ganado. Amén. Es tremenda. La palabra no se equivoca al decir, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A veces pensamos que instruirlo en su camino quiere decir precisamente en el camino que sea cristiano, pero está hablando también de es el camino, su etapa. Instruye al niño en su camino, instrúyelo en su etapa, y es como tú decir, no importa la distancia, tu madre pendiente, también tu abuelo. Ahora me gustaría saber cómo fue el momento de tú encontrarte, tener esa experiencia con el Señor. Muy buena pregunta. Bueno, después de todo eso, yo, a pesar, como te decía, de mi inexperiencia,
Y a pesar de que no tenía a mi padre y a mi madre juntos y mi madre fuera, teníamos muy buena relación y éramos muy cercanos. Mi mamá siempre. Mi mamá es una madre muy esforzada, muy dedicada, muy atenta con nosotros. Y siempre estuvo ahí. Y yo, antes de ser cristiana, por la influencia, pasé muchos procesitos que por la falta de experiencia, por la falta de Cristo, lo atravesé. Influenciada por los amigos, por las malas amistades, como te decía ahorita, sí, que a veces uno cree que tiene amigos al lado y no, la verdad. Pero cuando yo vine a los caminos del Señor, yo tenía apenas 14 años, sí, que psicológicamente esa es la etapa de 14 a 17 años más difícil, que es la etapa de la adolescencia, que prácticamente esa es la etapa en la que uno ya entra divergente, sí, podríamos sí, decir. Sí. Ya uno va a entrar como al mundo, porque la etapa de 14 uno es pequeño, niño, que uno todavía juega con muñeca, pero ya de 14 ya es como la etapa en la que tú entras al mundo, sí, en la que tú dices, estoy aquí, véame. Te sientes adulto, sí, ya soy grande, adulto, quiero que la gente me mire. Sí, quiero que la gente me mire, quiero captar la atención. Entonces, esa fue la etapa. Dicen que esa es la etapa más difícil. Sí. Sin embargo, esa es la etapa en la que yo conocí al Señor. Esa etapa los niños siempre están rebeldes, pero esa fue la etapa en que el Señor me dijo, mía eres. Entonces, el proceso de yo a encontrarme con el Señor pasó esto fue el escenario. Yo a mis 14 años, tú sabes que hay cosas que uno va guardando, hay cosas que están ahí. Y uno al tener esa edad no sabe cómo manejarla. Pues cuando yo conocí al Señor, yo estaba pasando por una depresión grave, severa. Sí, cuéntanos un poco de eso. Sí, yo estaba pasando por una depresión severa y como el Señor, los planes del Señor, pues eso uno no entiende. Pero el Señor, y más adelante uno va entendiendo. Probablemente el momento que tú estás pasando ahí, ese momento ahí que tú estás pasando no lo entiendes, pero ya con el tiempo tú dices, verdaderamente, tú entrelazas todo y tú verdaderamente el Señor creó ese momento para mí. Yo estaba pasando por una depresión, nadie lo sabía, porque eso es una de las cosas que caracterizan a una persona que sufre de depresión, que tú lo ves muy feliz, sí, que tú lo ves muy sonriente, pero hay un huracán dentro de él. Entonces yo estaba pasando por una depresión severa y yo estaba en la escuela rodeada de amigos cristianos. Yo era la única en conversar. Prácticamente yo era la única en conversar. Todos eran cristianos. Era tal que para ellos, todo el que nos veía, decía, tú eres cristiana, ¿verdad? Y yo, no, tú eres cristiana, ¿verdad? Entonces, a tal punto, sabes que cuando uno sufre por depresión, los primeros pensamientos que te llegan a la cabeza es quita de la vida, tú no vales nada. Y uno tiene que mirar, porque la persona que sufren de depresión dan señales, por ahí hay que ser muy observador. Para muy darse observador, cuenta. Claro, muy observador. Yo recuerdo que con esa baja autoestima que tú no te aceptas, tú buscas como la manera de que alguien se dé cuenta, de que alguien te pregunte. El que está depresivo no le gusta hablar, pero a veces está como señales para que alguien se le acerque y le diga, ¿qué te pasa? Cuéntame, yo estoy aquí. Entonces yo daba señal, yo me cortaba mucho. Yo creo, una de las cosas yo cambiaba mucho como de ánimo, el pelo, me lo cortaba mucho, como no sé, como pensando que cambiando el look, porque a veces porque que está en depresión busca la manera de salir, pero no sabe. Por eso necesita ayuda. Porque él va a buscar la manera de querer salir de esa situación, pero al no saber, irse por los lados erróneos, lo que hace es que se hunde más. Entonces, yo buscaba la manera, yo cambiaba de luz, sin embargo, eso seguía ahí. Y recuerdo que en una ocasión, una persona en la escuela me predicó, me llevó el mensaje, y yo le dije, yo quiero aceptar al Señor. Wow. Yo quiero, porque aún así, yo digo que el Señor siempre ha estado conmigo. Muchas cosas que yo pasé antes de ser cristiana,
yo verdaderamente puedo darme cuenta ahora que soy cristiana, pero como que se daba el escenario, se daba el momento de que yo saliera de eso, ilesa, sin que me pasara nada. Y yo, después que estoy en los caminos del Señor, es que verdaderamente al mirar atrás me doy cuenta que el Señor siempre me estuvo guardando, siempre estuvo conmigo. Y en el momento que esa persona me predica, que eso era lo que yo necesitaba en ese momento, ese respiro, ese aliento, ese momento de escapar. Y cuando esa persona me predica, yo al otro día voy a su iglesia y acepto al Señor, pero no se acaba ahí, porque a veces uno dice, acepté a Cristo ya, y más yo con 14 años, no era que no conocía que había un Dios, sino que no conocía nada de tener una relación con ese Dios, de acercarte a ese Dios. Y yo recuerdo una vez, un domingo, me acuerdo perfectamente, que yo ese día no aguantaba más. Yo yo era cristiana, ya yo me estaba doctrinando y ya yo era cristiana, o sea, que la depresión no se fue así por así. Y yo era cristiana y yo recuerdo que yo iba por la calle llorando, dando gritos, hasta llegar a la iglesia. Porque muchas veces el enemigo, pero lo bueno es que al yo ser cristiana, el enemigo ya no tenía legalidad en mi vida. Legalidad. Porque cuando tú no estás en Cristo, por eso yo le doy aconsejo a los jóvenes que busquen del Señor en su dolor, en su alegría, que busquen del Señor. Porque probablemente tienen un problema y no saben cómo solucionarlo, pero al tú entregarte al Señor, el Señor te conduce a esa solución, te lleva a esa esperanza, porque en el mundo la Biblia habla de una esperanza viva. Probablemente el mundo te puede brindar un tipo de esperanza, pero es efímera, no tiene firmeza, una esperanza pasajera. Sin embargo, Cristo te ofrece una esperanza viva. Cristo es la misma esperanza. Amén. En Cristo estamos confiados y seguros. Entonces yo recuerdo que ese día yo corrí a la iglesia. Un domingo, ya tú sabes cómo son los domingos, llenos de gente. Y yo corrí a la iglesia. Y eso fue como la última gota que derramó el vaso, como decimos nosotros los dominicanos. Y cuando corro a la iglesia desesperada, que me tiro en el altar, eso fue lo único que me pasó por la mente, así en ese desespero. Lo único que me pasó por la cabeza fue tirarme en el altar. Y en la iglesia no había nadie. Y yo llorando, yo creo que yo no he llorado así nunca más. Con un dolor intenso en mi corazón. Le decía al Señor, si tú estás conmigo, si fuiste tú el que me llamaste, quítame este dolor, que ya yo no me quiero sentir así. Quítame esto. Pero fue algo tremendo, fue un dolor, fue algo desesperado, porque ya ese es el punto, como te dije, la copa que rebosa el vaso. Ya era algo que si Cristo no llegaba a tiempo a mi vida, yo a veces pienso, y recordando todo el amor y la misericordia que Dios tiene con nosotros cada día, y pienso, si Cristo no hubiese llegado a tiempo a mi vida, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Y eso fue como el último así momento que yo derramaba en el altar del Señor de la iglesia. Le dije al Señor, haz algo conmigo, que ya yo no puedo más. Haz algo conmigo. Y después de ahí, no te puedo decir, salí con el milagro de la iglesia. No te puedo decir. Pero después de ahí el Señor fue tratando conmigo, el Señor me fue limpiando, porque necesitamos ser limpiados, necesitamos ser despojados, como hablábamos, y necesitamos derramarnos, así como esa mujer derramó todo ese perfume a los pies del Señor, así necesitamos derramarnos. Y te puedo decir que en todo, ya 7 años tengo en el Evangelio. Wow. En todo mi caminar en el Evangelio, que he hecho el esfuerzo, me he dispuesto en mi corazón en buscar al Señor. Todos los problemas que han surgido y todas las cosas que he pasado, el Señor ha estado ahí.
A veces necesitamos un toque, a veces necesitamos 2 toques, a veces nuestro milagro va a llegar inmediatamente, a veces nuestro milagro va a durar un tiempo. Así es. Pero aún de la forma que el Señor desea hacerlo, está bien. Está bien y el Señor sabe por qué hace sus cosas. Y un consejo que yo quiero darle a la juventud es que yo no pude hacer eso cuando pasé por ese momento de depresión, pero después me fui dando cuenta que una de las mayores cosas que puede ayudarlo a una persona, y mira que en este tiempo hay muchos jóvenes pasando de depresión. Sí. Hay muchos, aún dentro de la iglesia, hay muchos jóvenes depresivos, hay muchos jóvenes mayormente las mujeres, que tienen autoestima bajo, que no se sienten cómodas, que sienten que no encajan en el círculo social. Porque de alguna forma los círculos, algunos círculos hay que cumplir con algunos requisitos. Sí, para estar dentro de los círculos. Entonces, el hecho de que mirarnos en el espejo con estos ojos humanos, no, porque cuando nos miramos con los ojos de Dios, el Señor me enseñó a mirarme con sus ojos. Señor, ayúdame a verte como tú me ves a mí. Yo no me tengo que ver, para yo sentirme bien, yo no me tengo que ver más grande, ni más bonita, ni más capacitada, yo verme a no. Yo me voy a sentir bien porque me veo mejor que ella. Yo me voy a sentir bien porque me veo más no. Yo me veo con los ojos que el Señor me ve, con ojos de misericordia. Uno tiene que mirarse con ojos de misericordia, con los ojos de amor. Señor, ayúdame a verme como tú me ves. Entonces, esas personas que se paran en el espejo y se miran con estos ojos carnales, que todo lo que busca es lo del mundo, el agrado de las personas, y al ver que no cumplen con ninguno de esos requisitos de lo que la sociedad demanda, entonces se juzgan, se menosprecian, se desvalorizan. Entonces eso lo va llevando a hundirse, a hundirse, a hundirse. Y muchos traumas también que vienen pasando. Así que si usted está pasando por alguna depresión, alguna aflicción, algún momento así en el que usted dice, Señor, no puedo más, hable, no se quede callado. Así es. Hable, diríjase a alguien de confianza. Diríjase a alguien de confianza. Exprésele su situación, busque ayuda. Porque mientras más usted se traga eso más cabida, más fuerza. Pero en el momento que usted reconoce y confiesa eso, entonces esa persona, yo sé que si usted tiene una persona que usted le cuenta ese momento, esa persona va a buscar los medios y eso no va a pasar a peor, que es lo que deseamos. Sabes que también algo bien importante es nosotros identificar qué está desencadenando esa depresión. Realmente esta parte, no sé si está permitido para nosotros saber qué realmente fue lo que desencadenó la depresión en tu vida y qué trajo, porque hay muchas personas que están depresivos, se sienten mal, pero no saben por qué. Entran en un estado de malestar, se hunden dentro de ese túnel, en un hoyo que no pueden salir. Y tú lo ves sumergido en la tristeza, en el dolor, en la angustia, la desesperación, pero entran en ese estado depresivo, tuvieron alguna experiencia, pero no se hacen conscientes por qué están teniendo este tipo de cosas. Así es. Bueno, en mi caso, como te dije, a pesar de que mi madre y todo eso estaba muy atenta así en mi casa, pero yo creo que lo que desencadenó así ese sentimiento en mí, era como, yo me sentía como en soledad. No hay una cosa que acabe más, como que desgaste más nuestra vida emocional que la soledad. Y no tan solo eso, fueron muchas cosas. Tú sabes que cuando uno es joven y uno se enamora mucho y todas esas cosas, no ser correspondido, y eso como que cuando uno es joven, cuando uno no es correspondido, eso hiere y es como que sí, atacan tu autoestima. Sí. Porque uno espera encajar en todos los sentidos, en todas las áreas.
Entonces, cuando tú ves que tú no encajas, no ajustas en un lugar que se supone en lo que todos, cuando tú no eres compatible con algo, cuando tú no encuentras una compatibilidad, donde tú ves que todos sí lo logran y tú dices, bueno, pues ¿por qué yo no? Y no sé, como que va creando como que cosas en ti y tú te vas como descategorizando y tú te vas poniendo al menos y muchas cosas. Y traumas que tú vienes pasando desde antes y esas cosas es que te llevan a un punto donde tú dices, Sabes que pensar y escucharte hablar de esto me hace pensar en la cantidad, estadísticamente, de las jóvenes que están en un estado de bulimia, anorexia, con trastorno de la alimentación, con muchísimas situaciones emocionales por no encajar en un círculo. así es. O sea, yo tengo que tener tal talla para considerarme ser bonita. Tengo que tener tal cantidad de cabello Sí. para que a mí me acepten. O tengo que tener tal color. O sea, estamos hablando de que la gente tiene que aprender a aceptarse. Y eso es lo difícil, porque aquí el sistema, la mercadotecnia nos está vendiendo cómo debemos vestirnos, cómo debemos ser, qué color debemos tener, qué estatura, qué talla. Y todo este tipo de cosas van golpeando la estima de aquellos que no tienen una estima fuerte ni sólida. Entonces, yo quiero que tú le des una palabra a esas jóvenes, también a los chicos también, para que puedan entender de que hay un valor. Vemos cómo me gusta escucharte hablar porque puedo ver cómo Dios te preservó y te hizo entender más adelante el valor que tú tienes para Él. Así es, así es. Y tú sabes que también esa edad, entre los 14, que uno no sabe, es fácil caer en depresión. Sí. Porque uno está buscando su identidad, uno está buscando. Entonces, cuando todas esas cosas del mundo que tú vienes saliendo, como decíamos ahorita, aquí estoy, te arropan y tú te sientes. Entonces, todo eso puede provocar un desalboroto emocional, para decirlo así. Bueno, la palabra que yo le doy a esas jóvenes que están luchando con esos estereotipos y con todos esos requisitos que el mundo quiere poner, es que valórate, Sí. tal y como eres. Valórate. Trata de buscar tu identidad, quién eres tú, tu esencia. Y no hay mejor lugar para tú encontrarte contigo, con lo que yo soy. Sí, así es. Porque hay personas que no se conocen. Entonces, cuando tú no te conoces, es fácil que te golpeen. Todos somos golpeados. Pero cuando tú estás bien establecido, yo soy, es difícil. Es difícil. Aunque no todos somos débiles y podemos caer en un momento así. Pero es difícil. Y el mejor lugar para tú encontrarte es el Señor. Primeramente, a mí lo que me ayudó, mi principal ayuda, mi psicólogo, fue el Señor. Como te dije, fue su altar. Sí. Pero hay una canción que dice, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Fue el altar, fue la oración. La oración me ayudó a mí bastante. Yo en ese tiempo tuve una buena amistad que me introdujo en un propósito, acababa de convertir. Tantos días en oración. Y eso me ayudó bastante. No menosprecien la oración. Que a veces nosotros oramos y pensamos, porque no tenemos respuestas inmediatas, creemos que el Señor no escuchó. Pero la oración, el acercarse al Señor, si tú no conoces del Señor y estás pasando por un momento de depresión, es bueno que busquemos ayuda afuera. Pero el Señor nos ayuda de una manera impresionante. El Señor llena. A veces son vacíos existenciales que tenemos, que no encajamos, que no somos, que mi capacidad no encaja aquí, que yo no cuento con la capacidad que me demanda la sociedad, que yo no cuento con las habilidades que me demanda tal grupo social. Entonces eso me va a llevar a desvalorizarme y a crear
una capa en mí, un escudo y así es. Entonces, valórate, ámate a ti misma tal y como eres. Sí. Ámate, joven que me escucha, sea hembra, ámate tal y como eres, busca del Señor y Él te va a ayudar. Amén. Eso es lo importante, esa es la esencia de eso, es el todo del hombre. Salomón decía, usted puede tener de todo, puede tener fama, puede tener riquezas, puede tener incluso el amor de todos a su alrededor. Así es. Y al final, si nosotros tenemos todo eso y al final nosotros perdemos nuestra alma, de nada nos valió existir aquí en la tierra. Y me gusta esta palabra de Salomón que él dice que vanidad de vanidad, todo es vanidad debajo del sol. O sea, todos esos detalles que nosotros nos afanamos a diario por tener la aprobación de la gente, donde la gente en un momento determinado, cuando tú no llenas sus requisitos, se va, donde tener dinero, donde el dinero, si lo acumulamos, llega un momento que tú no lo puedes usar y viene otro, todo tu esfuerzo lo malgasta, como pasan las personas que duran toda su vida invirtiendo su salud, la familia, todo, y al final, cuando llegan a viejos no pueden disfrutar todo lo que trabajaron. Así es. Dice Salomón, veo aflicción de espíritu en esto. Sí. Porque se supone que nosotros tenemos que trabajar para deleitarnos en lo que nosotros estamos trabajando. No malgastándolo, obvio está, pero él está hablando, poniendo en balance y diciendo, la gente está tan afanada en buscarlo y todo lo que la gente está afanada en buscar, ya yo lo tuve y me di cuenta que todo eso era aflicción de espíritu y era por el asunto del corazón. No es que es malo, porque cuando tenemos buena posición económica son muchas comodidades, muchas ventajas que tenemos, que podemos decir, oh, puedo gozar de esto. Pero cuando es un asunto y un problema del corazón, cuando somos desviados de los planes y los propósitos de Dios por un asunto de tener todas esas cosas, el deleite de este mundo, ahí es donde caemos en el error. Y es necesario despertar, tú joven que me escucha, mujer, hombre, familia, vamos a darle la importancia a lo que realmente merece la importancia. Y es el momento donde nosotros podamos mirarnos. Aquellos que están en una cárcel de depresión o de ansiedad o de una propia estima, es el momento que el mismo espejo que te acusa, porque ese tipo de personas que están así se acusan, el espejo, mira qué gorda estás, mira qué flaca, mira, por eso es que no te quieren, mira qué fea. Es el momento donde todas estas voces tú la inviertas. Lo primero es identificar el pensamiento. ¿Qué me está haciendo hundirme cada día más? Porque es lo que piensa el hombre, eso es, ese resultado. Así a veces uno dice, pero ven acá, ¿y por qué se comporta de tal manera? Eso es lo que piensa. Así es. Entonces, como el hombre piensa, es el momento que tú digas, mira, voy a mirarme el espejo, voy a decirme, eres creación de Dios, bendícete, háblate. Dice, eres bendecido, tienes el privilegio de estar aquí en la tierra. Y hay algo que me gusta de la palabra para cerrar este momento. Y es que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, hay una ley que está ahí entre líneas que nos está diciendo, debes amarte primero. Porque no hay nadie que como se ame, pueda que proyectar un amor que no tiene. Tienes que amarte, tienes que cuidarte, valorarte, decir lo que tengo. Entonces, de eso que tú tienes, puede darle a otro. Gloria al Señor. Vamos a orar por esta audiencia. Estamos felices de haber escuchado parte de tu vida, de tu historia, gloria al Señor, y esperamos en el Señor de que esta historia, de que esta salida que el Espíritu Santo te ha entregado a través del altar, de la oración, de la búsqueda de su presencia, pudiste encontrar una salida a ese estado de depresión. Vamos a orar por esa gente que todavía está en ese círculo y que se le abra una luz y que puedan ver con claridad y con precisión que Dios todavía tiene la llave de las cadenas de muchos corazones que están atados. Amén. Así es, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, te adoramos y bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias, honra y alabanza a ti, Señor. Y al mismo tiempo te presentamos, Señor, a todo aquel que está pasando, Señor, por depresión, a todo aquel, Señor, que tiene esa situación en su vida,
Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia y que obres en su vida, Señor. Que tú puedas ser la luz que ellos vean al final, Señor amado. Que seas tú alumbrando su visión, Señor, y atrayéndolo a ti, Señor amado. Que ellos puedan hablar, que no se queden callados, Señor amado. Esas mujeres que están pasando, Señor amado, por bajo autoestima, Señor. Ese bullying en las escuelas, Señor. Mira que eso es muy común y muy corriente en este tiempo. Aún, Señor, que hacen bullying y eso lleva a suicidio. Eso lleva, Señor, a que personas, Señor, se sientan que no valen nada, Dios amado. Pero yo te pido que cambies esa mentalidad. Yo te pido, Señor, que tú llegues a su vida, que ellos puedan encontrarse contigo, Padre. Y aún así también tú has capacitado a personas, Señor, Padre, porque ese conocimiento lo has dado tú, para que ayuden a personas con esa dificultad, que ellos puedan hablar, que ellos puedan buscar ayuda, Padre, porque a mi vida no fue necesario buscar esa ayuda, pero hay personas que la necesitan y no le quitamos su mérito, Padre Santo, porque por algo tú has dado ese conocimiento. Dios eterno, ayuda a esas personas, Señor. Sácalo de esa prisión espiritual, sácalo, Señor, de esa cárcel. Trae liberación a su vida, a esos siervos y sierva de Dios que aún en tus caminos, Señor, tienen, Señor, esa dificultad y ese problema. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, glorificándote en su vida y que todo reflejo de depresión pueda irse, Padre, porque mira, hay personas que tú lo has librado, pero a veces espíritu viene a su vida a visitarlo. Ayúdanos, Señor, a cerrar esa puerta cada día, Señor, y que nunca más pueda tener entrada, Dios eterno. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús y también la vida de esa hermosa audiencia que está ahí, que se ha hecho parte de esta gran familia Excelencia Cristiana Televisión. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Jorgelis Leonardo. Amén, gloria al Señor. Esperamos que esto haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Así que comparte, sea un puente de bendición. Dale me gusta si fue de edificación para tu vida y transmite esta palabra a muchos. Recuerda que esto fue Conociendo el Mundo Espiritual en Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.